¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos al Ajedrez de Fútbol Croacia, sexto capítulo de esta tanda, de esta serie, de como lo queráis llamar, incluso programa. Seguimos fieles a la constancia por sexta semana consecutiva, una cosa que creo que al final pues también hay que valorar, porque al final todos tenemos cosas. Yo, por ejemplo, no vivo de esto, así que hay que sacar tiempo de donde sea y al final lo más importante es eso, seguir ahí al pie del cañón y seguir esa actualidad de Croacia que tanto os gusta, que tanto podéis seguir en Twitter, ¿no? @FutbolCroacia, incluso también en Instagram, donde estamos bien activos también, FutbolCroacia92. Y bueno, pues una semana más venimos a explicar lo que ha sucedido este último fin de semana, pero también lo que se nos viene. Y lo que se nos viene no es jornada de Super Sport HNL, sino pues nueva ventana de selecciones con el debut de Croacia en la fase de clasificación para la Eurocopa, y lógicamente también habrá que hablar de otras cuestiones como la marcha de dos emblemas del fútbol croata hacia China y también, ¿por qué no?, de la gesta del Hajduk Split en Dortmund para clasificarse para la Final Four de la Youth League, que se va a disputar, como es habitual cada año, en Nyon. Todo esto es lo que vamos a comentar en el día de hoy, y una vez más, aunque hay que decir que vuelve después de una semana de, entre comillas, vacaciones, pues es nuestro camarada Juan Carlos Molero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Marc. Muchas gracias por abrirme de nuevo las puertas del programa, después de faltar una semana por problemas técnicos, que ya sabes que te comenté. Y bueno, dar las buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros oyentes o las personas que se acercan cada día a ver este programa, donde nos acercamos al fútbol croata, la liga, y como has dicho, bien, es un programa con muchos temas que van a pasar esta semana. Efectivamente, decía vacaciones así, entre comillas, ya sabía, porque era un problema técnico y a veces también pues tenemos problemas técnicos y lógicamente que subsanarlos como mejor se pueda. Así es que hay esa posibilidad, ya te tenemos aquí, con lo cual damos por bueno esas habilidades del técnico que pues en este caso ha intervenido tu ordenador, y oye, ya te tenemos aquí para comentar una jornada que quizá pues ha tenido pocas sorpresas. La jornada número 27 de la Liga, ya parece que no, pero ya entramos en la recta final de la competición. Estamos ya en los últimos 10 capítulos y lógicamente a medida que vayamos avanzando y que se acerque ese final, pues vamos a tener mucha más emoción. Pero venimos de una jornada donde había pocas sorpresas y donde, por ejemplo, pues, ¿por qué no? Vamos a verlo para ilustrarlo antes que nada. Esos son los resultados. El viernes se jugaba el Varaždin Gorica, resultado de 2-1 en ese partido donde, pues bueno, el colista no pudo sumar, vio rota su buena racha. El sábado había dos partidos: Osijek 0, Šibenić 0 y Hajduk Split 1, Slaven Belupo 0. Y el domingo, pues bueno, ese duelo directo por Europa que muchos pensábamos que sería pues muy atractivo, no lo fue tanto, faltaron muchas ocasiones entre Istra y Lokomotiva, y de ahí ese 0-0, y luego un partido donde creíamos que el Rijeka podría poner en serias dificultades al Dinamo, incluso que podría llevarse algún punto, pues al final el Dinamo pues ganó por la mínima con un gol de un hombre que va apareciendo ya cada vez más, que es Ristovski. Así que estos son los resultados. Y bueno, pues empezamos por el principio en este caso, Juan Carlos, esa victoria del Varaždin sobre el Gorica, que bueno, pues le sigue manteniendo ahí en esa lucha por Europa. Y bien, ya poco a poco trazando una línea quizá continuista, quizá le falte eso encadenar 3-4 victorias, cosa que es muy difícil en este campeonato, pero bueno, sigue ahí en esa pelea sacando ya resultados que debe sacar, ¿eh? Y donde los dos equipos estuvieron muy igualados, donde tanto, pese a que el Varaždin se adelantó, el equipo de Zelko Sopic luchó el partido, intentó, vimos a un gran Mitrovic que metió el gol, pero también Futsal muy bien, Pirsic, estuvieron en campo rival mucho tiempo, y para mí lo que es importante es lo que has dicho, que es muy difícil encadenar una serie de resultados porque hay mucha igualdad en casi todos los equipos. Podemos decir que hay más o menos 8 equipos que pueden jugar, si quitamos al Dinamo y al Gorica, pues al final te puedes empatar de ganar, pero el equipo de Mario Kovačević se está situando cerca ya de los Osijek,
y es porque no empata, sino gana o pierde y siempre resuelve los partidos. Para mí, Brody, como puse en Twitter, se reivindicó como un delantero pues de esta liga, ¿no? Parece que sus números no están ahí, pero fíjate que 2 goles más diferentes marcó, el último con el mano a mano en el que decidió y permite soñar. El último es un gran gol por el momento en que se produce al final, minuto 86, ya habiendo jugado esos 86 minutos efectivos de juego el delantero del Varaždin, y fue capaz de ganarle en carrera a un defensa que llegaba con ventaja y luego aparte de definir como lo hizo. En este caso, destacar ese físico que exhibe el delantero del Varaždin y que al final pues fue decisivo. A mí me sorprendió cuando vi la carrera que se metía ganándole al defensa que tenía ventaja. Pensé, madre de Dios, o es muy rápido o el defensa es muy lento, pero acabó bien pese a haber jugado todo el partido. Sí, además, Fran Brodic puede estar 80 minutos que no toca ningún balón porque está fajándose con los centrales, luchando, haciendo aperturas y nos deslumbró, pues eso, como bien dices, la punta de velocidad que sacó en ese momento y también la lucidez de definir un mano a mano, que para mí le define como un delantero de equipo pequeño-medio en el que la que tiene va a marcar y que para mí me parece un broche de oro que veremos si no hay ningún equipo que le firme a final de temporada, por los números y sobre todo no por el tema cualitativo y cuantitativo, sino por lo que está dando a un equipo que te permite, sin ser estadísticamente, como tú has dicho, 87 minutos y te regala esa carrera, esa definición. Para mí es un delantero, como bien he dicho al principio, de esta liga, uno de los mejores delanteros que hay ahora mismo. A poco que estuviera en un equipo que produciera muchas más ocasiones, que aún así el Varaždin es de los equipos más ofensivos que hay en la liga, pero bueno, es cierto que mejor rodeado, ¿no?, de jugadores con más calidad, sin desmerecer lógicamente a los que tiene el conjunto de Kovačević, pues se podría beneficiar y podría ser en esa faceta goleadora algo más regular de lo que está siendo una buena campaña, pero seguro que él mismo pensará que si interviniera más regularmente, pues a su equipo le irían mejor las cosas, aunque bueno, de momento está en ese límite que puede estar, entiendo yo, de estar luchando por Europa recién llegado de segunda. Sí, sí, efectivamente. Y eso que como bien has dicho, el equipo de Mariko Kovačević da gusto verle jugar porque es un equipo que propone, es un equipo que va de tú a tú al rival. Y efectivamente, creo que ahora mismo estamos en un 2023 donde el equipo da con la tecla de generar juego, de generar peligro y también transformar, que luego hay otros equipos que cumplen las dos premisas al principio, pero luego no tienen gol. En este caso, Brody, veremos si el balón de selecciones le viene bien y sigue marcando goles, porque de él depende mucho también de que este equipo juegue en Europa en la próxima temporada. Totalmente. Y por el lado contrario, Gorica, que bueno, pues ve rota su buena racha, que le había permitido soñar con la permanencia. Ya la jornada anterior fue capaz de ganar, pero el Sevenix también dio la sorpresa ante el Dinamo, con lo cual se mantenían esos 7 puntitos de ventaja, ¿no? Y ahora, pues bueno, no suma, el Sevenix suma un puntito, ya son 8 otra vez. Bueno, parece que lo va teniendo complicado, que esa pequeña reacción no se hace efectiva y que va a tener que bueno, pues sudar mucho, pero claro, al final también depende ya de un equipo que tiene una ventaja de 8 puntos, que es mucho recortar. Seguramente la jornada decisiva para todo ello era la anterior, pero Šibenik dio la sorpresa ante el Dinamo y fue un mazazo. Y yo creo que psicológicamente eso al equipo le ha pesado en este partido, a menos lo que creo. Sí, porque al final el conjunto de Zeljko Šopić se le puede decir compite. Sí, sí. No creo que ninguno de esos partidos de 2023 ha competido. Ahora mismo estoy mirando las estadísticas y generado, pues eso, al final 12 disparos, entre los que 5 fueron a portería, que normalmente, pues eso, te tiene que dar un par de goles, solo le dio uno, pero está claro que el perder y que tu rival puntúe, al final tienes una jornada menos y la ventaja ha aumentado. Tiene muy mala pinta, veremos si no hay una reacción milagrosa, pero parece que el Gorica tiene carne de segunda. Totalmente, luego ya habrá tiempo de hablar si lo que tiene ahora le daría para, yo creo,
que sí, ¿no? Para el año que viene ser el puntero máximo favorito, aparte de por el hecho de ser el que baja, ¿no? Pero bueno, tendría una plantilla para ello, pero claro, en verano habría que ver los que siguen, los que no, que esto en Croacia también los equipos hacen como muchos cambios, ¿no? Entonces sería prácticamente inútil decirlo ahora. Sí que es verdad que si tuviera la plantilla que tiene ahora en segunda, seguramente pues sería el máximo favorito, pero sabemos cómo va todo y en fin, primero habrá que ver cómo acaba la temporada, pero bueno, pinta mal la cosa para Gorica, que es un equipo que, como vimos, o como bien me informé en ese vídeo que colgué hace poco de Rafa Márquez, que fue a Croacia, que luego ya iremos colgando otros vídeos también que hizo ya en su estancia allí. Al final Gorica es un equipo que tiene muy poca experiencia en la máxima categoría y que, bueno, ahora voy a tirar así un poco voy a tirarme un triple, ¿no? Pero vaya, diría que es la tercera o cuarta campaña que está en primera división, así que bueno, pues es un equipo relativamente joven, sin esa experiencia que tienen otros equipos, y también se está notando en ese sentido, claro. Yo lo he visto como un equipo que en los últimos años ha ido mejorando, que ha ido creciendo, que tuvo a Lovric, que para mí fue el momento clave, fue el momento que dices, pues mira, es un equipo que sí que ha estado, que era el momento que podía jugar incluso Europa, cuando antes de la Locomotiva. Yo creo que lleva más de 4 años, ¿eh? Creo que son, no sé si es a partir de la 16 cuando sube o 17, me surge ahí, pero con el tema de la pandemia te puedo decir que ha habido un lapsus mental en mi cabeza y que todo lo anterior lo confundo y podemos estar hablando. Pero para mí es un equipo que al estar cerca de Zagreb, que al final estar cerca de Zagreb, en el que ha habido jugadores que han jugado cedidos, era un proyecto muy interesante en el que para mí fue clave cuando se fue el director deportivo lituano, que se fue al Hajduk. Ahí ya marcó un antes y un después, y luego no ha sabido dar el salto. Yo siempre lo digo, que en el fútbol no tienes que subir muy alto si no tienes capacidades, pero tienes que estar cada temporada renovándote y dando un paso más. Y el Gorica al final llevaba como 4 o 5 temporadas que, manteniendo el bloque con individualidades, cuando se le han ido, al final se ha quedado como está ahora mismo. Que también habría que ver que si una competición con tan pocos equipos, comparados como en otras ligas europeas, ¿no? Que es el caso de Croacia, con 10 equipos, claro, tienes menos margen de poder ir evolucionando. Al final, si tienes una evolución buena, seguramente estás esperando por Europa. Que es verdad que en este caso tenemos a la mayoría de equipos luchando por ese objetivo, que quizá es de las ligas más igualadas de los últimos tiempos, ¿no? Que no es lo habitual, vaya. Pero bueno, en este caso, no, como dices, no ha evolucionado y bueno, pues quizá eso lo lleve a segunda división. Tenemos lógicamente más partidos. El sábado ese Osijek Šibenic. El Šibenic compitió bien en esa línea de las últimas semanas de competir bien en cualquier escenario y ante cualquier rival. Luego ganará, perderá o empatará, pero es un equipo que también ha aprendido a competir con la vuelta de Canadi al banquillo. Y el Osijek pues sí que me pareció ver un mejor Osijek que en los dos últimos partidos, más protagonista, generó más, en ataque creo que ofreció más cosas interesantes, pero le faltó lo que le falta siempre, que es gol. Si ya cuando no genera, lógicamente es difícil, aún así cuando genera, como es el caso de esta semana, tampoco había forma. Yo creo que este partido nos habla un poco de cómo está el conjunto de Boromir Perkovic, necesitado, con crisis, y que cuando puede dar un paso hacia adelante a por el partido pasa algo. En este caso fue el penalti de Micho Katsas, que lo falló, pero para mí me gustó mucho, o sea, me gustó mucho cómo jugó el Osijek, la propuesta, con un Ramón Mieres que generaba espacios para que apareciera Katsas en zona de 3/4, para que Fiolis también apareciera, Nismacic, incluso Gertsan por la banda, pero está claro, es un equipo que a día de hoy tiene una crisis de resultados, tiene una crisis de que cuando no salen las cosas el equipo se hunde, como un poquito el Hajduk. Son equipos que la presión está pudiendo, y yo creo que esta jornada es la que ya definitivamente se ha metido en el lío de Europa. No lo tengo garantizado, porque viendo cómo vienen los equipos de detrás, no me extrañaría que a día de hoy el Osijek podría quedar sexto tranquilamente. Es que realmente de los candidatos a Europa, el que menos claro tiene cómo jugar, el que
menos referentes tiene a la hora de liderar el equipo es el Osijek. Todos los demás tienen estructuras claras, su manera de jugar bastante definida, te compiten, es decir, somos pesados quizá en esto, pero es que el mercado de fichajes el último de invierno le ha debilitado y le ha dejado ya prácticamente pues más débil que los otros candidatos, y es una realidad. Es cierto que pues el otro día mejoró, pero aún así fue insuficiente. Entonces, bueno, todo se basa en las victorias, pero sí que es verdad que le falta eso, ¿no? Una estructura, definir esa estructura, definir qué jugadores pueden ser líderes de los que hay en el equipo. Quizá tendrían que ser, ¿no?, Cactas, Lobrich, pero no acaban de ser ese jugador determinante, y lo nota el equipo, evidentemente. Yo sí que veo una mejoría, sobre todo que cuando Vedran Jugovic se ofrecía. Me parece que es un jugador con un pozo de veteranía que puede aportar tranquilidad en la base de la jugada, que a Zapper y a Nejasmic les libere, que también hay que ver la lesión de Zapper, si es solamente de una semana o puede ir a más, ya veremos, porque en el descanso se marchó lesionado, pero cuando el equipo juega como jugó, que para mí me jugó muy bien, yo no sé ya que, bueno, porque tiene cosas, tenía a Lobrich en el banquillo para cambiar, pero cuando generas peligro y no marcas, a principio de temporada dices, bueno, la temporada es larga, pero cuando ya ves a un equipo que cuando la primera no le entra ni la segunda y ya se empieza a agobiar, es la sensación que da este Osilla cuando le ve jugar. En cambio, ves a un Siveni que, como dices, me parece que está muy estilo Slaven Belupo, líneas bien juntas. Vamos a ver qué sucede, que vamos a tener alguna, porque al final Aray, a mí me parece que Aray es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay ahora mismo en el campeonato de croata, pues el japonés, y luego pues eso, que tienes a jugadores en centrocampo que te dan músculo, que te permiten que el equipo no se parta, y un punto importante, respirando y ver la salvación más cerca. Sí, totalmente. El regreso de Canady ha sido clave. Veremos si con el nuevo propietario hay estabilidad en esa posición, porque es cierto que con los Juric han pasado por allí muchos entrenadores, algunos despidos que son incomprensibles, como el del español Mario Rosas, que tenía al equipo en buen lugar, compitiendo bien, sacando resultados, y se lo cargaron, y a partir de ahí todo ha sido un despropósito. El nuevo propietario ha apostado por el regreso de Canady, que fue el entrenador que empezó el curso y al que se le echó porque no ganaba partidos, prácticamente no perdía, solo hacía que empatar, pero se le despidió. Y bueno, pues ahora ha regresado y tiene una filosofía muy, muy clara, como mínimo para solventar la temporada, que es eso, pues una versión muy defensiva, mucho músculo en el centro del campo, y a partir de ahí, con las generalidades, como por ejemplo comentabas, Aray es una de ellas, pues a decidir los partidos. Así que bueno, veremos. En principio estamos de acuerdo, ¿no?, que Sivenic debería conseguir la salvación, aunque sea por esa ventaja que le da los 8 puntos, ¿no? El hecho de poder jugar algo más liberado, que si no la distancia estuviera más fuera menos amplia, ¿no? Yo ahora mismo veo a un Sivenic que te puede puntuar en cualquier campo, y en cambio un Gorica que va ya con la necesidad, que te va a proponer más, porque el Gorica está proponiendo, pero que es más regular el Sivenic. Al final tienes que ganar 3 partidos y que Sivenic empate uno de esos 3 para, bueno, no, incluso sí, para que te puedas alcanzar. Quedando 10 partidos lo veo muy complicado. Veremos, son 10 partidos donde va a estar en juego el Europa, la permanencia. Y quién sabe si el título. Tiene toda la pinta que no, porque el Dinamo sigue manteniendo esos 9 puntos de ventaja. Fue capaz de levantarse de la derrota, que luego también podemos comentar así por encima, en Pula. Lo hizo con esa victoria el domingo ante el Rijeka. El Hajduk también cumplió, en este caso por la mínima, ante un Slaven Belupo que bien, pues ya sabemos el tipo de partido que propone. Justo lo comparábamos con el Sivenic, ¿no? Y el Hajduk fue capaz de solventarlo. Es verdad que con una acción, no diré aislada, pero bueno, un golazo, ¿no? Que bueno, pues le saca las castañas del fuego. Son 3 puntos importantes para mantenerse a 9 del liderato. Y al final da la sensación también que, pese a ganar por la mínima, Hajduk va mejorando. Ya son 2 victorias seguidas. Ya Iván Lek
Leko parece que, bueno, en ese sentido puede trabajar mejor con el equipo, todo se trabaja mejor con resultados y bueno, como que el ambiente se ha calmado un poco, que eso en el entorno del club, del Hajduk, no es poca cosa. Sí, efectivamente. Yo creo que el partido siguió el guión, atacó mucho el Hajduk, buscó mucho a Libaya, que al final Libaya muchas veces sin metros con los que recorrer ni hacer magia muchas veces le cuesta. Estaba enfrente de un Slaven que pues, con una línea de tres centrales que le tenía muy bien atados, se llegó al descanso. Y bueno, pero el Slaven no te genera mucho peligro. Creo que tuvo una ocasión y se fue fuera. Y al final, como dices, casi en el Ecuador del segundo tiempo ya ha pasado, que ya parece que el partido iba 0-0, que ya no podía más el Hatchut, un zapatazo que cazó por allí Mikanovic y el gol queda 3 puntos, 2 victorias consecutivas, 2 victorias en las que la portería se queda a cero, que también para mí es muy importante que un equipo crezca, porque habíamos visto que el Hadjut, uno de sus problemas era, Uh-huh. desde que entró el Eco, era la línea defensiva, que era un coladero, y bueno, y vimos a un Luka Vuskovic con Ferro que se entendieron muy bien, los dos laterales supieron, y para mí fue importante también, pues eso, Girgic cuando, que no te destaca, pero te da mucho equilibrio, porque te permite que Krovinovic, el número 23, flote por todo el campo rival. Y yo creo que el Hadjut, como bien dices, poco a poco veremos, porque yo hago ya un spoiler de lo que vamos a hablar en los partidos del domingo. Creo que hacía mucho tiempo que el Dinamo no llegaba sin ganar 3 partidos seguidos, como había pasado a esta última jornada, con la última derrota que tuvo contra Lista, que había perdido 3 partidos, y que el Hadjut no haya podido sacar un partido significa de que el Dinamo se va a llevar la liga bueno, porque no la han apretado más. Sí, sí es cierto. A ver, yo ahora soy de la teoría que el Hajduk tiene que acabar bien el curso. Yo creo que no le va a dar, ni mucho menos para quitarle la liga al Dinamo. Pero es importante cómo va a acabar de cara a poner los cimientos para el curso que viene, que ahí es donde si sigue Iván Leko, que entiendo que sí, ¿no? Pues hay que mantener una línea continuista, que sea ganadora. Este año tienen el recurso de la Copa, intentar revalidar el título de Copa, y en eso se tiene que centrar, en ir sacando buenos resultados, también Leko sacando chicos de la cantera a los que les va dando protagonismo, un protagonismo justificado sobre todo por su papel en el juvenil, que en el junior, que luego lo comentaremos lógicamente, y ahí tiene que estar los objetivos a corto plazo del equipo. Es cierto lo que decías, ¿no? Destacando Mikanovic, al final tiene más perfil de media punta, tiene que estar siempre cerca del área, tanto para asistir como para finalizar. Le ha faltado quizá, no sé si decir, un contexto que le favoreciera o que fuera más constante, ¿no? Con estos al final cambios de entrenadores es difícil mantener una misma idea de juego, ¿no? Todo cambia, pero es un jugador que tiene que marcar diferencias por detrás de Libaya. Es decir, si Libaya imaginara un socio ideal, pues ahí estaría Mikanovic para surtirle he dicho Mikanovic, pero quería decir Krovinovic, sí, es que ahora me venía Mikanovic porque fue el autor del gol, que antes no me salía el nombre y ahora me ha llegado. Y no, Krovinovic como asistente de Libaya, es un jugador top, venía del Benfica, quizá le falta esa regularidad, pero tenía que ser importante, lógicamente, pues este final de curso o el que viene, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, que el Hadjut va a tener la seguridad que tanto Krovinovic como Libaya se van a quedar, porque están en el club de sus amores, ya han jugado en equipos internacionales, el gacho de Libaya le ha ido bien, Krovinovic volvió del Benfica lesionado, sin minutos, y está encontrando su mejor versión. Creo que debe conjugar, pues eso, Leko tiene que conjugar que tiene jugadores veteranos muy importantes, que le quedan 2 o 3 años para alargar su fútbol, con futbolistas de la cantera que están, o sea, Puskás, Vuskovic, están ganando minutos con los jugadores que han venido de fuera, porque tanto Ferro como Anelo como Mikanovic están aportando. Por tanto, tiene que tener 10 partidos en los que pelear el título como si lo hubiera ganar, porque le va a servir mucho, como bien has dicho, para el año que viene. Creo que tiene materia prima, como ya hablaremos un poquito más tarde,
Y justamente en el partido donde menos se ha generado, porque al final el Slaven no te permite generar mucho, hemos visto que tanto Krovinovic como Livaja no pudieron hacer su fútbol, pues Yassin, el 11, como Mikanovic, como Pusa, aparecieron. Por tanto, creo que el Hadjut tiene en la Copa su salvavidas de la temporada, que veremos qué tal le va. Y otro apunte que comentabas, la pareja Ferro-Buscovic en el eje de la zaga parece que se consolida, ¿eh? Pues estuvo probando Leco varias opciones, algo así no acabó de funcionar, no recuerdo qué partido fue que... Diría que fue el de... Pues quizá fue el de la Locomotiva en Polhut, ¿no? Que creo que tuvo algunos fallos importantes. Diría que fue ese partido y a partir de ahí Ferro, que nos sorprendió, lo dijimos en el último programa de suplencia, era suplente Ferro, era fichaje como estrella en el mercado de invierno y se fue al banquillo y ahora no, ahora Leco ha encontrado, de momento parece, esa pareja que le da solidez en defensa, con un jugador más experimentado como Ferro y otro muy inexperimentado pero con muchas capacidades y proyección como es Buscovic. Así que a partir de ahí tiene que construir el Hajduk. Todo buen equipo se debe construir por la defensa y en ataque ya sabemos los jugadores que tienes, los jugadores que pueden marcar la diferencia y claro, todo pasa por esa defensa. Crecer a partir de ahí e intentar ser un poco lo que se les da en Belupo, que es cierto que bueno, va perdiendo un poco de eficacia, perdió por la mínima, pero bueno, Zekic ya después del partido volvió a repetir que no le está gustando el equipo las últimas semanas, que sobre todo en ataque entiendo, que es donde ya le cuesta generar y lo que le genera ya no tiene el acierto que tenía al principio de temporada y claro, cuando tú propones una idea como la que propone él, basada en la defensa, si no arriba no estás acertado, lo más probable es que acabes perdiendo. Sí, además que Zoran Zekic sabe que es un equipo que, aunque defensivamente es su idea, en los últimos 5 partidos ha recibido 4 goles. Claro, y tienes que marcar, o sea, tú tienes que marcar, sabes que no va a meter gol, pues tienes que marcar. Y de momento no, antes lo que sí que te salía, no te está saliendo, no está generando las últimas 2 jornadas, no ha generado mucho, Manach no está metiendo esos goles, Cernan tampoco, Kristovic, el veterano tampoco, Josa tampoco, y llegas en el momento clave de la temporada en el que, bueno, sabes que estás salvado, pues tienes que regar un poco, porque al final creo que no te van a coger ninguno de los otros, y se está escapando cada jornada por poco el sueño europeo. Así que veremos si Zoran Zekic, que es muy veterano, que creo que está en su mejor año, da una vuelta de tuerca estas semanas y a ver si vemos una mejor versión del Slaven Belupo arriba. Porque cada vez queda menos margen, 10 jornadas, así que debe cambiar ya las cosas Zekic si quiere pues lograr la gesta de volver al Slaven Belupo a Europa. Y dos equipos que están luchando por ese mismo objetivo son el Istra y la Locomotiva, un Istra que venía de ganar al Dinamo en un buen partido de conjunto de Gonzalo García, volvió a sacar a relucir su mejor versión para hacer frente a un Dinamo que bueno, pues tuvo también sus ocasiones, no estuvo acertado, y el Istra al final ganó el partido con un golazo de Darwin Mateus, que quizá también habría que hablar ya otra vez, porque lo destacamos en los primeros programas. El venezolano, se acaba de consolidar en el 11 de Gonzalo García, marcó un golazo espectacular, qué zurdazo mandó a la escuadra de Livakovic. Y además pues bueno, ya se le está viendo más cositas, mucha seguridad con balón, es un jugador que le gusta lógicamente tener la pelota, pero que además la protege muy bien en toques, en pocos toques, es agresivo sin balón, se atreve, se asocia, había un buen fichaje ahí, y lo está confirmando en las últimas jornadas Darwin Mateus. Sí, efectivamente, al final Darwin Mateus está encontrando su sitio cada jornada. Es cierto que la semana pasada metió un gol y justamente en el tramo final, de los pocos disparos que fueron a puerta, y fue un golazo. Pero a mí el último partido que hizo me gustó más porque tuvo más descaro y creo que es un jugador que cuando juega un poquito más adelantado con algún jugador que te puede tapar más la espalda, como un poco en este caso puede ser Milnar, como puede ser Petrusenko, pues con el balón hace cosas diferentes. Hay que verle en esta última jornada porque creo que puede ser un factor desequilibrante para el Istra, y veremos si es una pieza clave para que el equipo siga luchando en Europa. De hecho, da la sensación que tiene mucha seguridad en todo lo que hace, sobre todo con el balón en los pies, a la hora de regatear, a la hora de aguantar el balón, a la hora de definir. El gol
que marcó por ejemplo ante el Gorica, que era aquel 4-4 provisional, también una facilidad, una tranquilidad para definir un toque nada, leve para colocar el balón lejos del portero del Gorica, y se le está viendo esa seguridad, que bueno, es un jugador muy joven, quizá no debería ser tan confiado en sí, o confiar en sí mismo, mejor dicho, pero bueno, lo está siendo y eso le viene muy bien. Es un aire de fresco al Dinamo en esta etapa en la que falta Erse, que sigue sancionado, así que veremos lo que le puede dar. Es cierto que jugó buen partido ante la Locomotiva, a mí también me gustó más que en el partido ante el Dinamo, pero el Istra se quedó a cero nuevamente en un partido de pocas ocasiones, mucha igualdad, mucho balón por el centro del campo de los dos equipos, pero pocas ocasiones. Sí que es verdad que cada uno tuvo su opción de avanzarse, pero en general fue un partido que quizá decepcionó por las expectativas que teníamos, ¿eh? Sí, efectivamente, son dos equipos que generaron mucho en zona de tres cuartos, pero a la hora de transformar esa generación de juego no hubo. Y se echó en falta ese 9 referente de los dos equipos, que no jugaron con ningún 9 referente, jugaron con jugadores, pues bueno, el Istra yo destacaría que jugaron con Bultán, Bakari y Mateus arriba, que hace un par de jornadas eran suplentes, que no tenían minutos, para que veamos cómo va evolucionando la liga. Y luego, pues eso, la Locomotiva, que últimamente prescinde de jugar con su delantero centro, que se me acaba de ir el mismo, de Kulenovic, que lleva varios partidos sin jugar y está jugando apostando por una zona de mediapuntas flotantes, como son Aliyu, Stojkovic, Gorican y Kakavenga, que generan peligro pero no marcan. Aquí está también, es cierto, la gran defensa de ambos equipos. El Istra con Galilea, que para mí está siendo un hombre que no sé si volverá a jugar en España, pero que ojito el nivel que está demostrando como central, es increíble. Pero claro, John Mercica ayer con la Locomotiva, pues eso también, no permitió que ningún delantero del Istra pudiera entrar dentro del área. Creo que nos decepcionó, pero la nota positiva, yo siempre hay que sacar notas positivas y yo siempre lo digo, dos equipos que intentan jugar ofensivamente, que lleven 2 jornadas sin recibir un gol, es muy importante para el crecimiento. De dejar la portería a cero, se va a crecer. Estos equipos que, en teoría, el Istra debería de luchar por entrar en Europa, y la Locomotiva sigue ahí sin descolgarse y a expensas. Pero claro, si no marcan gol, más lo van a ganar. Está difícil. Le parece que, lógicamente, para anotar tiene que estar Kulenovic en el centro del campo, que es el que pues te crea un ecosistema ideal para los otros jugadores, Salillo, Cachavenda, en fin, los que pueden jugar por arriba. Y bueno, cuando no está en esa apuesta que ahora hace Cabrasa, pues le faltan cositas al equipo. Para terminar, el Dinamo ganó 1-0, se recuperó de esa derrota ante el Istra, y de no haberlo hecho pues tendría el Hajduk a 6 puntitos y quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, volvió a mostrar su cara más seria para batir a un rival que venía al alza, ¿no? Ese buen Rijeka, ese Rijeka competitivo, y es verdad que con un solitario gol de Ristovski, que sigue apareciendo jornada tras jornada. Es un hombre que, aun siendo lateral, bueno, carrilero derecho, ya lo diré, o incluso lo hemos visto recientemente de central, es un jugador que te aparece en zona contraria para marcar diferencias, y lo hizo una vez más, en este caso a la salida de un córner, mal defendido por el Rijeka, hay una pérdida del marcaje y remata el macedonio, remata totalmente solo. Ahí quizás tuvo pues bueno, el único error, o al menos grosero, de un Rijeka, que por eso se fue de vacío del Maksimir. Y hay que decir que encima fue la venganza de Unés, porque Ristovski salió del Rijeka al Sporting de Lisboa y lo celebró por todo lo alto. Al final sé que ya es un jugador más del Dinamo. Vaya. Y bueno, yo lo que sí destacaría fue que el conjunto de Sergei Jakirovic, como desde que llegó al banquillo del Rijeka, compite. Creo que fue un partido en el que el Dinamo no jugó de 10, incluso no jugó podemos decir que jugó de 6, cumpliendo la expectativa, la lesión de Petkovic, dentro de Irmic. Baturina, pues eso, al final Baturina poco a poco va teniendo más minutos, más peso en el juego del equipo, que se conecta muy bien con Ivan Uset. En la despedida de Ademi también Misi jugó bastante bien, pero ante el Dinamo tienes que defender los 90 minutos bien.
Y al final se vio que, claro, que si tú en un córner donde este equipo cualquiera te puede rematar, desde Perisic hasta Sútalo, Risovski, Ademi, Misic, cualquiera te va a rematar y te va a meter gol. Por tanto, el Dinamo pasa otra jornada, quita otra jornada de su calendario y le faltarían en teoría 7 para ser campeón. Totalmente, totalmente. Y lo de Dermit sorprende. Un hombre que precisamente en el Rijeka la temporada pasada fue de lo mejor, fue de hecho el máximo goleador del campeonato. Y en el Dinamo, un equipo que te produce en muchas ocasiones por el talento que tiene arriba, es decir, para un delantero es el contexto ideal para ver portería, le está costando un mundo. Y cuando falta Petkovic, y ahora lo comentaremos, sin Ademi, que pese a ser un centrocampista te aporta mucho gol, pues el Dinamo sufre más, le cuesta mucho más poder ver portería y bueno, pues es raro, no deja de sorprender esa situación del atacante suizo que bueno, había llegado, no diré para ser la estrella en un equipo ya de por sí plagado de estrellas para la liga croata, pero sí que es un hombre importante para reforzar ese ataque. La verdad, a mí me está sorprendiendo, no sé si falta de adaptación, si más presión por lo que supone el Dinamo, pero bueno, en el contexto que está el equipo ahora también, de poder disfrutar más de los partidos con esa ventaja que tiene, sigue siendo incapaz de eso, de ser decisivo. Sí, además recuerdo que en verano, pues, hace un año más o menos, se decía si Dirmic iba a renovar por el Rijeka o no. Ya decían desde Rijeka que había un equipo croata que va a pagar más dinero por él para pagarle. Yo creo que la adaptación viniendo de jugar en el Rijeka debe ser muy similar. Yo creo que es la exigencia, ¿no? La exigencia de que sabes que tienes que jugar los minutos que Bruno Petkovic te permita jugar. Uh-huh. Porque al final, si está muy bien, va a jugar siempre Petkovic. Y luego, pues como dices tú, tiene ocasiones, pero no le entra el balón. Veremos qué pasa con él al final del mercado de verano, porque no está siendo el delantero que se esperaba. Veremos si para la temporada que viene tiene un rol ya más secundario, pero hay que ver cuánto cobra. Por eso, hay que ver que también en el Dinamo, para tener un jugador suplente que cobre dinero, prefieren tener un canterano. Y mientras que Bruno Petkovic, veremos ahora cuánto es su lesión, si no le permitirá ir con la selección o sí, y si puede aguantar el nivel, porque necesitan los goles de Dirmic en caso que esté Petkovic. Totalmente, veremos cómo avanza la situación del suizo y con todo esto, pues momento de repasar la clasificación en este caso, pues ya lo hemos ido desgranando un poco, ¿no? Ese Dinamo líder con 59 puntos, 9 más que el Hajduk y la pelea por la tercera plaza. Osijek 37 y ya está ahí el Varaždin con 36, el Istra con 35, el Rijeka con 34, el Slaven con 33 y ahora sí que ha quedado un poco rezagada, ya lo diré, la Lokomotiva, ya son 5 puntitos, pero bueno, en 10 jornadas es una cifra asumible para cambiar. Y ahí está la lucha por la permanencia, Šibenić 24 puntos, Gorica 16. Al final, una semana más, lo más emocionante está ahí, en medio. Sí, sí, además que, claro, cada jornada se va apretando más, uno sube, uno se coloca cuarto, otro baja a la séptima plaza, otro, al final, como hay enfrentamientos directos y para la próxima semana también va a haber unos cuantos, veremos cómo queda, porque al final es esto, que puede ser, si siguen empatando, como está pasando esta jornada, o ganan por la mínima, la siguiente pierde, si te gana el otro, al final, pues va a estar muy divertido la tercera plaza. Y bueno, ya quedabas entrada a la próxima jornada, pues vamos a ver los partidos. Estos son, hay que decir que no se van a disputar este fin de semana, sino que lo harán el siguiente, porque tenemos parón por selecciones. Y bueno, pues varios duelos directos. En este caso, el viernes, mira, vuelve a jugar el Istra en viernes, ante el Slaven Belupo. Sí, raro, ya leí quejas del club, que están como que no están muy contentos por jugar todos los viernes. Mira, venían de hacerlo el domingo y nada, les toca otra vez en viernes. Pero bueno, buen partido ese para abrir la jornada. Viernes a las 6, ya no es a las 5, ya se nota el horario de primavera aquí, El sábado a las 5 el Gorica Dinamo, duelo entre pues polos opuestos, con el Dinamo muy, muy favorito. El sábado a las 8:10 tendremos ese Šibenić Hajduk Split. Veremos si el Šibenić es capaz de competir igual que lo hizo ante el Dinamo, ante la versión mejorada del Hajduk. Y bueno, el domingo pues dos partidazos, es decir, el domingo es para no salir de casa durante toda la tarde. A las 3 Rijeka Osijek, con el Rijeka pues con esa opción de asaltar la tercera plaza.
ante unos que veremos cómo afronta el partido. Y a las 6 se cierra la jornada con ese Lokomotiva Varaždin. Si no gana la Lokomotiva, quizás se queda ya más descolgada de esa tercera plaza. Si gana, no. Y el Varaždin, pues, que está más cerca de los que ahora mismo, pues tendría la opción de aprovechar lo que pasase en ese partido que se jugará, mejor dicho, tres horas antes. Así que bueno, una jornada entretenida, ¿eh? Esta sí que va a ser mejor que quizá que la última por el hecho de los duelos directos. Sí, la jornada 27 yo creo que puede marcar un antes y un después, porque si al final recordamos los partidos que acabas de decir, va a jugar el líder contra el colista, el segundo contra el penúltimo, y luego del tercero al octavo hay enfrentamientos directos. O sea, hay enfrentamientos entre todos. Pues, Sí, por tanto, hay totalmente. 3 partidos que van a estar muy bien, que seguramente veamos cómo son los resultados, porque puede dejar las cosas ya, pues eso, puede dejar a un Slaven o una Lokomotiva ya un poquito más descolgada, porque ya no es la diferencia de un partido, que ya van siendo un partido o incluso 2 de diferencia y se van cortando la jornada. Yo creo que va a estar entretenida, veremos dónde estamos, ¿no? Veremos que nos permitan ver los partidos en casa, porque yo creo que Sí, sí. hay mucho que ver. Y tanto, y tanto. Y si no, como mínimo verlos en diferido, que lógicamente es el recurso habitual en estos casos. Pues como decíamos, se va a disputar de aquí 15 días esta jornada número 27. Y es que pues hay parón de selecciones y Croacia debuta en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. A priori, el conjunto croata pues es favorito en su grupo, lo decía el ex seleccionador Zlatko Dalic, y ahí lo tenemos, foto de la Federación Croata de Fútbol. Y bueno, pues toca demostrarlo en el césped ante primero Gales en casa este sábado día 25 en Polhut, en un escenario magnífico, y el martes diría que es ante Turquía a domicilio en Bursa. A priori pues favorito Croacia, lógicamente los 2 partidos, es la subcampeona del mundo, perdón, en este caso medalla de bronce, ya nos íbamos ya a 2018, medalla de bronce en el último mundial, y bueno, pues el equipo de este hombre con todo a favor, pero claro, tiene que demostrarlo en el marco de ese relevo generacional que se va dando poco a poco. Y bueno, pues en casa debería ganar sí o sí ante Gales, una Gales ya sin Gareth Bale, sin su referente en ataque, y quizá pues bueno, a domicilio ante Turquía lo puede pasar un poco peor, pero vaya, sigue siendo igual de favorito el conjunto croata. Sí, además que es importante que empiece bien los 2 partidos, porque luego en las siguientes rondas, como tiene la Nations League, va a depender de los resultados. O sea, va a jugar estos 2 primeros partidos, creo que con los rivales más difíciles del grupo, aunque yo el tema de Armenia con Joaquín Caparrós, no sé si es Joaquín Caparrós o no, pero me parece una Sí, selección sí, sí, sí. que bueno, que allí en su casa es difícil de batir. Pues veremos Letonia cómo se enfrentarse, pero debe acabar por hacer la primera, es decir, por historia, por lo visto recientemente y por calidad de sus jugadores. También es cierto que hay que comentar que Zlatko Dalic ha renovado hasta el 2026, que el proyecto yo creo que se le da una confianza increíble, y es que veremos, porque al final Croacia es un referente en Europa como selección. Totalmente, totalmente. Y bueno, pues dando entrada poco a poco a esos jugadores que tienen que dar el relevo generacional. Es verdad que no hay muchas diferencias con la lista del Mundial, pero bueno, ya por ejemplo en ataque ha prescindido de Ante Budimir, el delantero de Osasuna, lo explicó en la rueda de prensa, no porque no lo considere apto para jugar, sino porque está en un momento en el que quiere ver otros perfiles, por ejemplo el de Musa, el jugador que juega ahora mismo en Portugal, y también pues ha invitado a otros atacantes ya conocidos como Ljubicic, Beljo, o ahora no me saldrá, pero había otro atacante joven también por ahí en esa lista como invitado, así que bueno, pues en pleno relevo generacional también, y de la mano del mismo seleccionador mínimo hasta 2026, que eso quiere decir que estará lógicamente en la Eurocopa de 2024 y en el Mundial del 2026. Sí, al final hay que tener en cuenta que también Croacia tiene que dejar paso a esos delanteros que ya son sub-21, sub-22, sub-23, que lo han hecho bien. Debe de probarlo. Yo creo que están
que es el momento, en una fase de grupos donde vas a ser final de temporada, que ya llegan con rodaje, no como al principio en septiembre, que a lo mejor vacaciones, que no han encontrado equipo y no tienen continuidad, en este caso están teniendo continuidad. Ujú. Y yo creo que sí, que hay varios futbolistas, y también hay que decirlo, como yo veo el ejemplo de que Orsic ya no viene jugando mucho, esa plaza veremos quién la ocupa, si es el propio Orsic por su nivel, Ujú. pero que también tiene que tener Zlatko Dalic ya varios futbolistas vistos que le cumplan. De hecho, lo dijo en la rueda de prensa, ¿eh? Ha invitado a Orsic porque confía en él, por lo que significa para el vestuario, ¿no? Pero que si sigue en esta dinámica de no jugar con el Southampton, pues que lógicamente tampoco podrá ir con la selección. Veremos si el hecho de ir con Croacia, que es lo que busca un poco el seleccionador, que habla muy bien de él, como entrenador, como persona incluso, a ver si el hecho de volver a Croacia le da a Orsic ese plus para poder tener minutos en el Southampton. Es verdad que la situación del conjunto inglés pues es delicada, no es la mejor para un jugador que llega, que acaba de llegar, ¿no? De una liga menor también, que quieras o no, pues eso influye. Y bueno, pues ojalá tenga a partir de aquí Orsic mejor suerte en lo que queda de temporada. Pero bueno, ahí está. Así que nada, primeros partidos para ver a Croacia cómo va haciendo camino hacia la Eurocopa de 2024. En principio no tendría que tener problema para quedarse fuera, pero ya sabemos cómo va esto, que cualquier equipo pues a poco que haga te puede sorprender, y siempre hay alguna revelación, así que puede ser Turquía, puede ser Armenia, como decías. En fin, se lo tendrá que curar lógicamente en el campo. Y momento ahora de hablar de pues dos emblemas del fútbol croata de la última década, algo más, como son Arisan Ademi y Mile Skoric, que jugador del Dinamo y del Osijek, respectivamente, que dejan sus equipos y se marchan a firmar su último gran contrato como profesionales. Se van a China y por tanto este último fin de semana fue su último partido con sus respectivos equipos. Ahí vemos a Arisan Ademi despidiéndose un toda la institución. Juan Carlos se lleva, pues el otro día lo comentaba por Twitter y ahora quizá me venga el fallo a la memoria, pero desde el 2011 diría que estaba en el Dinamo, un jugador importante, capitán general, jerarquía, experiencia, en el césped la prolongación del entrenador, y un centrocampista que además te da gol, porque era un llegador espectacular. 40 goles ha marcado en todos los partidos que ha jugado en total, con el Dinamo. Sí. Y bueno, pues es una baja esta sí sensible, quizá no para este curso porque ya más o menos está encaminado, pero hombre, sí que para el siguiente el Dinamo va a perder ahí un referente. Sí, porque salió creo que recordar, por 2010 del Sevenin, de la cantera del Sevenin, se fue a Dinamo y en el Dinamo estuvo cedido, creo que como todo buen futbolista del Dinamo, si quieres ser bueno tienes que estar cedido en la locomotiva de Zagreb, y es el capitán. Tuvo un percance por un positivo en unos años que no pudo jugar, ahí en lo que hemos saltó ahí, pues eso creo que fue al principio, estuvo pues no sé si 2 años o una época sin jugar minutos por una sanción por el dopaje, pero volvió fuerte, había sonado para irse a Italia y al final yo creo que un futbolista que ha jugado casi 360 partidos oficiales con el Dinamo, pues habla muy bien de él. Yo para mí era el alma, Sí, era un sí. boss to boss, y veremos quién es el encargado, porque la figura de Ademi han crecido jugadores como Maher, como Jakic, como Misic, que ha vuelto a jugar bien, Baturina en sus últimos minutos. O sea, veremos quién ocupa esa voz en el vestuario. El peso en el vestuario ya va a ser difícil, lógicamente. En el césped se intuía Bulat, que ha tenido así importante en los últimos partidos. Veremos qué pasa en el siguiente partido, que yo creo que a partir de ahí podremos tener una idea más clara, ya sin Ademi en el equipo. Pero es cierto que pierde mucho el Dinamo. Es verdad que también tiene esa capacidad para atraer jugadores que puedan tener un perfil similar, sean exjugadores o no del club, para pues poder volver a tener ese liderazgo, pero
a priori pierde un elemento importante. Y veíamos algunas imágenes, ¿no?, de su despedida. Ahí esta placa conmemorativa que le regalaron. Ojo al tifo que hicieron los Bad Blue Boys, magnífico, muy simple, pero muy, muy efectivo, en el sentido que seguro que le tocó la fibra al bueno de Ademi. Ahí está, muchos años, también pues lógicamente el líder para todos estos seguidores, y ahí está, manteado por sus ya ex compañeros, camisetas conmemorativas, en fin, bueno, el club en ese sentido también estuvo muy, muy a la altura del acontecimiento. Sí, al final se te va un capitán que seguramente ha salido pactado. Es decir, Ademi tuvo una oferta de fútbol italiano hace 2 años que yo pensaba que ya se iba a ir. Sonó mucho para Roma, pero al final era un rumor que no. Pero bueno, no había sonado para equipos de la Serie B, incluso de la Serie A. Y al final se ha quedado en el club de que quería. Ha visto que ya, bueno, pues ya va quemando etapas. Va quemando que al final ya tienes 31 años, 32 los que lleguen, eres capitán con tu selección, eres titular, pues te vas a China, sigues jugando al fútbol 2, 3 años y puedes volver. Seguramente que le volvamos a ver en algún puesto como Seguro, o bien de entrenador o bien de la directiva. Así que seguro. es una hasta. Efectivamente, porque al final no ha tenido más importancia en otros equipos que en el Dinamo, así que y de hecho creo que ya se intuía, algo leí también por ahí, que hay esa voluntad, tanto tú como jugador, de volverse a encontrar más en el futuro. Y otro jugador que se despedía era Mile Skoric, que en este caso pues dejó el Osijek para ir. Por cierto, que no hemos dicho no hemos recordado que Arjan Ademi se va al Beijing Guoguan, y en su caso Mile Skoric lo hace para irse al Changzhou Macti Lions, si lo he dicho bien. Si no, pues perdona a la comunidad oriental que nos siga, o seguidores del campeonato oriental que nos están siguiendo. Pero bueno, estos son los dos equipos que van a coger a los ya ex jugadores del Dinamo y el Osijek, que en este caso Skoric, que bueno, 14 años en el club, y además los últimos 10 de forma interrumpida, con lo cual también se va un auténtico emblema, capitán general, tanto en el vestuario como en el césped. Y bueno, pues una baja más que quizá le hace perder competitividad aún más, si cabe, al Osijek, dentro de lo que decíamos antes, que ha ido perdiendo referentes, y la baja de Skoric también pues es dura en este sentido, porque en una situación tan difícil como la que tiene el equipo, pues hombre, la va a notar seguro, la va a notar seguro. Sí, hay que estar claro de que yo creo que la figura de Mile Skoric va ligada a la figura de la evolución del Osijek, perdón, porque han sido tanto jugador como equipo han ido pues evolucionando en el campeonato liguero. Se ha hecho capitán, yo creo que es parte del escudo pues, del Osijek. Me parece que es una baja va a ser más fuerte que la de Ademi, porque al final el Dinamo tiene una capacidad de Sí. reacción más grande, es un equipo que va evolucionando, pero uh, ya no por cómo va a jugar Scholes en el centro de campo, en el centro de la zaga, sino también por lo que es en el equipo. Un equipo desde que se fue Jellica, lo voy a repetir, que cada jornada se va destruyendo poco a poco de lo que iba a ser el equipo que luchará de tú a tú contra el Dinamo, en el que Skoric llegó a la selección, que hay que repetirlo, es un jugador que llega a la selección jugando en el Osijek, que pocos futbolistas sin salir de Croacia hayan jugado en un equipo que no sea Hadjut ni Dinamo, pues Osijek. Fíjate, estoy jugando en el Osijek, soy capitán y soy el central y me llamó la selección de Croacia. Para mí es una baja importante, pero estamos en lo mismo. Un jugador que ha jugado casi 350 partidos con la misma camiseta, que desde lo más abajo del club ha ido jugando, ha ido pues evolucionando. Creo que se va a firmar su último contrato. Y bueno, y veremos si está de vuelta en unos años y dónde estará su puesto. Pues sí, veremos. También es cierto que en el caso del OSIG, pues todo va a favor también de sanear o de tener bien las arcas económicas, cosa que en el Dinamo pues lógicamente no es así. El Dinamo perfectamente hubiera podido rechazar la oferta si el jugador hubiera querido quedarse. En el caso de OSIG, pues bueno, entiendo que también el jugador tiene esa voluntad de firmar un gran contrato porque va a cobrar bien en China, pero también es cierto que en este caso el club, pues en esa situación que ha tenido también con esos castigos, ¿no? Pues no, también tiene que mirar en ese sentido, ¿eh?
y alguna foto más de esta despedida. Y vemos con, pues bueno, chicos de la cantera que ahí tienen a un auténtico referente. Lógicamente todos desearían llegar a ser como Škorić. Y bueno, ahí ese despido de la afición, muy, muy entregada a la afición del Osijek, a su ex capitán ya. Y aquí, perdón la calidad, pero bueno, es lo que hemos encontrado de jugador plenamente llorando, porque bueno, pues lógicamente para él, pues bueno, es un momento difícil por todo lo que ha experimentado en el club, ¿no? Y bueno, pues antes de acabar, hay que decir que antes de temas de actualidad, pues dábamos paso a la sección de jóvenes promesas. Y esta vez no vamos a individualizar en nadie, sino que vamos a destacar un colectivo que es el del Junior, del Hajduk Split, que bueno, como ya hemos dicho por nuestra red social, pues bueno, viene de hacer historia, viene de colarse en la Final Four de la Youth League después de ganar ni más ni menos al Dortmund y en el Signal Iduna Park, en el Westfalen Stadion, en una nueva actuación muy seria del conjunto de Budimir y bueno, haciendo historia porque hasta ahora el límite estaba en esos cuartos de final, que diría que llegó el Dinamo, no recuerdo en qué edición, pero marcaba el Dinamo ese hito y ahora ya se ha pasado un paso más y se ha llegado a las semifinales, a la Final Four, con lo cual a un partido de estar en esa final y a 2 de poder ser campeón, que viendo los contendientes perfectamente el Hajduk pues puede estar, pues se le puede considerar como aspirante al título, lógicamente. Y bueno, pues no sé si tuviste ocasión de ver el partido, pero vaya actuación del Hajduk en el Signal Iduna Park, ante un estadio imponente, 16.000 espectadores, de los cuales es verdad que 5.000 eran del Hajduk, ahora lo comentaremos, pero bueno, un escenario y un rival muy, muy, muy difícil, y aún así, con sufrimiento, con penaltis, pero bueno, pasó. Sí, yo lo vi en diferido porque estaba trabajando, porque claro, las horas que son, es como todos Sí. los partidos, además los tengo aquí grabados, que cuando sea la Final Four me tendré que poner de nuevo, pero yo creo que es un equipo que me recuerda mucho a ese Dinamo que acabas de mencionar, que cayó eliminado, creo que fue contra el Benfica, en unos cuartos, contra el equipo portugués, me parece, y es lo mismo, es un equipo que te compite. Es más, el Hajduk, hay varios futbolistas que están mirando ahora mismo las edades, porque me sonaba que había uno que tenía 16 años todavía, futbolistas muy Sí, jóvenes sí, sí. que han llevado al Hajduk al nivel máximo de la cantera en Europa. Y hay que decirlo, es una cantera muy importante, que antes era la cantera número uno en Croacia. Debido a las directivas que ha tenido, se la cargaron y ahora poco a poco está volviendo a dar sus brotes verdes. Ya tenemos la del Dinamo, que para mí es una de la mitad de hoy la mejor de Croacia, pero el Hajduk ahora mismo está respondiendo y está respondiendo en un año que quiero que los oyentes y telespectadores lo sepan, en el que se suprimió los segundos equipos de la segunda división. Tanto Osijek, Dinamo como Hajduk tenían equipos en el filial y tuvieron que vender o ceder a esos jugadores, y este año se ha potenciado más la categoría juvenil y en el primer año que justamente un equipo croata llegue a la Final Four de la Youth League, a mí me hace hablar muy bien de la decisión tomada. Hay que decir que en el caso de los que mantiene el filial, sí que tiene un segundo equipo que diría pues está jugando más abajo, lo mantiene, pero es cierto que el Dinamo y Hajduk, por ejemplo, se han quedado sin filiales, con lo cual no te da la oportunidad de que se fogueen ya en el fútbol no de más alto nivel, pero bueno, sí en el fútbol profesional y bueno, pues eso por un lado puede parecer un impedimento, pero en el caso de Hajduk pues le ha venido bien para concentrar todo ese talento, decidiendo bien qué jugadores debían formar el equipo para volver a ser campeones de liga, para poder, ¿por qué no hacer historia en la Youth League como se ha logrado? Y bueno, pues ahí está un equipo del que ahora vamos a hablar de varios nombres, pero bueno, ahí veíamos la imagen, preciosa la imagen, es que es preciosa, los jugadores de Hajduk, el cuerpo técnico celebrando esa victoria, con los 5.000, aquí no se ven todos, pero son 5.000, por lo que nos han dicho pues referentes del periodismo de allí, que estuvieron cubriendo el partido, hay que decir. Pues ahí están, vaya imagen, vaya postal para enmarcarla con la afición del Hajduk, que antes lo comentábamos fuera de micrófonos. Para ellos es como si fuera el primer equipo, es decir, el orgullo ahora mismo del club son estos chavales.
y les da igual a los aficionados que sea una competición de juveniles, que sea ya los League. Al final no deja de ser una competición continental, te enfrentas a los mejores equipos de Europa y en este caso te has cargado al Shakhtar, al City, que no es poca cosa, y al Dortmund, que tampoco es poca cosa, y te has plantado en la semifinal ante el Milan. Orgullo de club, estos chicos, impresionante. Sí, además está siendo una Joe League para nivel general, saliendo un poquito del contexto de fútbol croata, en el que parecía que iban a llegar los de siempre, Madrid, incluso pues el City, el PSG, y han ido cayendo poco a poco. Es cierto que muchos de ellos han caído en la última ronda y han llegado un Sporting AZ, que son dos canteras que normalmente no tienen futbolistas, ahí está. Luego está el Milan, que parece que también lo del primer equipo se ha Sí. traducido en la cantera, y luego está nuestro Hadjud. Iremos con el Hadjud, ¿no? Habrá que ver qué tal se le da. Yo creo que es un equipo que va a ir sin vergüenza, como ha estado haciendo, planificando bien su partido, dejando jugar siempre al rival, pero sabiendo que tiene jugadores, pues eso, más tácticos, pero que tiene varios futbolistas que pueden romper la armonía. Sí, es un equipo de transición ofensiva totalmente. Te cede el balón, pero cuando lo tiene es capaz de salir en transición, que es lo que busca, con Rajkovic sobre todo en la banda derecha, ¿no? Buscando también la profundidad que le dan los puntas, Versic, Antunovic, pero es un equipo que cuando recupera el balón, si ve que no puede atacar porque el equipo se protege bien, el rival, digo, también sabe manejar el balón y no le importa tenerlo en ese sentido, pero sí que es verdad que busca un ecosistema de poder salir a la contra y realmente ante el Dortmund le salió el guión perfecto. Es verdad que bueno, pues al final marcas un gol, te empatan, te vas a los penaltis, pero tuvo ocasiones que fue superior. El Hajduk mereció ganar antes ya de los penaltis, pero bueno, al final el fútbol es lo que es. Si no la metes, pues estás condenado a sufrir. Y al final, pues una tanda de penaltis, por cierto, perfecta. Es que no falló ninguno de los 10 lanzadores del Hajduk, y el último que falló fue el del Dortmund. También buena tanda de penaltis del conjunto alemán, pero bueno, ahí en esa muerte súbita pues hubo un fallo que luego pues con el gol diría que fue de Skoko, pues te metes en eso, en las semifinales, algo histórico, pero bueno, un equipo a tener en cuenta que no nos sorprende los resultados que está teniendo en la liga, superando a la otra gran cantera, ¿no? Que es la del Dinamo. Y también hay que dar valor a la figura de Marijan Budimir, que lleva muchos años ahí en las categorías inferiores del Hajduk, es el entrenador del equipo de la Youth League y conoce muy bien a estos futbolistas, sabe todo lo que le pueden dar, sabe cómo conformarse. Creo que contra el City el equipo jugó más o menos con dos mediocentros, pero con una defensa de cuatro. En este contra el Dortmund parecía muchas veces defensa de tres, incluso defensa de cuatro cuando algún mediocentro se incluía, más las dos laterales. O sea, que se sabe adaptar. Y lo bueno que estamos viendo que como bien dices, cuando se encierra el rival, que seguramente contra el Milan pueda pasar que se encierre en algunas fases, pues tiene argumentos. Bircic creo que es un jugador, el 10, que aunque no tiene mucho gol, te da eso en tres cuartos que te puede desequilibrar. Y para mí has dicho un nombre muy importante, Roko Brankovic. Yo creo que por él debe pasar el peligro del equipo. Luego, para mí, tengo mucha confianza en el compañero de Marco Kapan, en este caso es Duje Reich, que para mí, jugador de 16 años, va a jugar una Final Four. Creo que ese mediocentro hay que seguirlo muy, muy de cerca. Sí, totalmente. Luego hay otros nombres, por ejemplo, Perpic, que ya está con el primer equipo, que ahora no recuerdo qué jugador fue al finalizar el partido, que bueno, que hablaba lógicamente del orgullo de estar en las semifinales y tal, y decía, bueno, ¿por qué no? Los jugadores que están ya en el primer equipo, como Vuskovic, bueno, Vuskovic, claro, solo podría jugar la final porque en las semifinales cumplirá su tercer partido de sanción, y yo creo que si el Hajduk logra estar en la final, yo creo que Vuskovic estará ahí, porque al final ha formado parte del equipo, ¿no? Ha estado ahí. Luego, pues Perpis también podría jugar. Bueno, jugadores que ya están en el primer equipo, decía, bueno, ¿por qué no? Nos echan una mano, ¿no? Así que, bueno, ahí están. Como decíamos, incluso Pukstas también podría jugar por edad. Kapan también, que está con el primer equipo. Noah Skoko, como decíamos, de 17 años, un buen centrocampista de perfil ofensivo, más cerca del área.
que no de su propio campo. Y bueno, en ataque, pues Bersic y Antunovic, que Antunovic, ahora lo veremos en imagen, marcó un golazo. Venía de marcarle un golazo al City en una jugada que se fabrica él solo, tras correr al espacio, y cómo marcó los tiempos para mandar ese cabezazo a guardar. Buen centro de Rajkovic desde la derecha, por cierto, pero el cabezazo no estaba ni mucho menos cerca del área pequeña. Fue para enmarcar. Antunovic, que es un delantero que se mueve muy bien fuera del área y dentro tiene esa capacidad de remate también de cabeza que le puede hacer ser un delantero total. Es un delantero que va creciendo cuando el rival es más difícil. O sea, no, o sea, tú me dices, ¿es un 9 puro? Puede ser un 9 puro. ¿Es un 9 con movilidad? Pues seguramente también puede ser un 9 con movilidad. Y lo bueno que le estamos viendo diferentes versiones y diferentes exigencias en este torneo competitivo. Para mí la cantera del Hajduk, y además yo siempre digo lo mismo, que cuando hay un jugador en edad juvenil puede cambiar mucho. Y es que efectivamente, yo creo que los dos registros que ha hecho diferentes en esta Youth League en los dos últimos partidos, para mí está siendo un delantero a tener en cuenta y por qué no ver si el año que viene cuenta con más minutos en el primer equipo. Pues viendo las apuestas que está haciendo Iván Leco, pues yo no lo descartaría ni mucho menos. De hecho, confío en que sea así. Ya habrá cumplido no su etapa formativa en el Junior, pero bueno, eso parece que no es ningún impedimento para que vayan saltando jugadores. Ya incluso hay de 16, 17, 18 años en el primer equipo, pues ¿por qué no Antunovic estar ahí en esa terna, ¿no? Y el otro nombre propio, ya para también cerrar un poco, es el del portero, que aquí lo vemos en imagen. Que bueno, pues fue importante, no solo en salvando ese último lanzamiento de la tanda de penaltis, sino también pues en el global del partido, en la ronda anterior de octavos de final. Ahí está Borna Buljan, 17 años también, y bueno, pues siendo importantísimo. Pues yo podemos decir que, claro, aquí siempre digo lo mismo, en el fútbol croata hay buenos defensas, buenos laterales, buenos mediocentros, delanteros de fútbol sala, extremos y también buenos porteros. Y creo que Borna Buljan está llamando el foco, 17 años, y es alto, porque yo creo que es un portero, si no está por los 2 metros, muy cerca, y da la seguridad. Da la seguridad, y creo que después de la actuación que tuvo contra el Dortmund siendo tan determinante, va a ser también pieza clave, porque con el Milán, que me tocó verlo porque jugaba al Atleti, pues ya es un equipo, el Milán, muy ofensivo, que creo que Buljan puede demostrar de nuevo sus buenos quehaceres. Pues buen escenario serán las semifinales. Se jugarán de viernes a domingo. Las semifinales un viernes, la final el domingo en Nyon. Ahora, esto es a principios de abril ya. No, yo creo que yo creo que porque he mirado es para el fin de mi cumpleaños. Ah, pues mira, lo tendremos en consideración también. Que creo que es el 21-23, cuando se juega la final. Es verdad, sí, es verdad, que coincide con la Diada de Sant Jordi. Claro, bueno. Efectivamente. Pues el día de Sant Jordi y mi cumpleaños, ya que también lo dejo a los espectadores ahí, así que... Pues fíjate que me planteé la posibilidad de ir a Nyon, pero trabajo el fin de semana completo, así que va a ser que no, una lástima, porque es un momento histórico, pero bueno, lo primero es lo primero, y lo que estamos seguros es que lo vamos a vivir aquí en Futbolcracia, que lo vamos a ver y que lo vamos a contar. Pues creo que hablando del Hajduk, del Junior concretamente, es una buena manera de cerrar. Recordar, en el capítulo de jóvenes valores a seguir, pues hoy ya os hemos desgranado no uno, sino varios nombres para que los apuntéis en vuestras agendas, seáis simplemente amantes del fútbol croata, del fútbol europeo, si sois scoutings también, que nos consta que nos ven, en fin. Para que los apuntéis ahí en vuestras agendas antes de que los cacen otros equipos, pero bueno, ojalá de momento los queremos ver en casa, en el Hajduk. Pues bueno, hoy hemos hecho más de una hora, la ocasión quizá lo merecía, porque había muchos temas de actualidad que tratar, y bueno, esperamos que se disfrute de la mejor manera. Así que un placer también volverte a tener esta semana aquí. Lógicamente ha sido mucho más llevadero todo, y mucho más disfrutón, yo creo que para todos y sobre todo para los espectadores. Muchas gracias, Mar, por eso, por este ratito que al final, como sabes, muchas veces con tanto trabajo
no hay tiempo, pero estamos intentando sacarlos, estamos sacando este hueco donde podemos hablar de esta liga que tanto nos gusta, de que espero que los espectadores nos dejen sus comentarios, que sigan el fútbol croata y que les hemos dejado, pues eso, un final de programa para mí muy, muy bueno porque no es los jóvenes de ahora, sino los jóvenes de que se van a jugar un trofeo europeo el 21 y el 23 de Y abril. ojalá lo consigan, porque entonces volveríamos a tener a Croacia en el primer escaparate mundial, como ya pasó precisamente con ese bronce en Qatar. Así que ojalá sea así. Y nada, por acabar, ¿algún hilo previsto para esta semana en territorio molero? Sí, seguramente. Estoy ahora mismo esta semana haciendo hilos sobre las ligas de que ha sido durante el 2023 y seguramente que la liga croata sea para la semana que viene, si todo va bien, para eso, para, bueno, pues empezar ahí, porque estoy con las 9 ligas que más o menos sigo, una por una cada 2 días y antes de que se reanude, pues eso, poner un once ideal, unos jóvenes a seguir, que seguramente ya hemos hablado aquí. Así que, bueno, cualquier cosa que sigan mi cuenta y estarán Pues oye, informados. si haces un once ideal de Croacia, ¿por qué no? Si quieres, si te apetece, lo compartimos por aquí, a ver si la gente está Por está de supuesto. acuerdo o no con eso. Vale, sí, sí. Sí, pues sería un 11 sobre el 2023, sobre lo que llevamos de 2023, lo que está siendo y lo que espero de En ello. términos financieros, primer trimestre de 2023, ¿eh? Sí, que está aquí a la vuelta de la esquina, me acabas de Perdón. recordar. Pues Juan Carlos Molero, gracias por acompañarnos una Muchas semana gracias a ti, más y Marc. nada, que vaya muy bien la semana y a disfrutarla como se merece. Igualmente, y nada, y que a todas las personas que nos vean, que nos dejen sus comentarios, que se suscriban, que es gratis, y cualquier cosa que tanto en tu Twitter como en el mío, cualquier pregunta, sugerencia, estamos abiertos para cualquier Pues mira, ya me has consulta. hecho la cuña publicitaria, así que quizá ya no la haga yo, pero bueno, siempre es bueno recordar a todos los espectadores que nos siguen, algunos fieles, otros que van y vienen, pero al fin que nos ven, que es lo importante, que os suscribáis, que es totalmente gratuito, sin ninguna pretensión más, y al final pues tiene la comodidad de que os van a avisar pues inmediatamente en cuando este capítulo, en este caso, se cuelgue en nuestro canal de YouTube. Y lógicamente dejarnos vuestros comentarios, qué os parecen los temas que hemos tratado, si queréis hacer vuestras aportaciones, si os gustaría que habláramos de otras cosas también, ¿por qué no? Porque también estamos abiertos a poder introducir más cosas si son de interés. Y bueno, pues a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, que ahí las tenéis bien apuntadas, y ahí también pues nos podéis comentar lo que queráis. Así que ha sido un placer estar con vosotros una semana más y nada, a disfrutar precisamente de esta semana, de este capítulo de selecciones donde Croacia ya se empieza a jugar el camino a Europa, a la Eurocopa en este caso. Que vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego.